Hola, bienvenido a este video. Vamos a resolver la primera parte de un taller de varianza y de permutación. La primera pregunta dice: ¿de cuántas formas diferentes se puede cubrir los puestos de presidente, vicepresidente y tesorero de un club de fútbol sabiendo que hay 12 posibles candidatos? El ejercicio parece de varianza porque tenemos un conjunto con 12 elementos y voy a escoger 3 elementos de ahí. Pero como los cargos o la forma en que yo los vaya a escoger sí importa, en el sentido de que si yo escojo a Juan para presidente no es lo mismo que si lo escojo para vicepresidente. Entonces ya sé que es varianza. Entonces el conjunto es 12 y K es 3. Recordemos que varianza es n factorial dividido en n menos k factorial. N es la cantidad de elementos del conjunto, 12 factorial. ¿Qué es 12 factorial? 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 hasta llegar a 1. Entonces, dentro del paréntesis hay que hacer la diferencia entre la cantidad de elementos y lo que yo voy a escoger del conjunto. Entonces, n menos k, 12 menos 3, que me daría 9. Pero eso es un 9 factorial. ¿Qué es 9 factorial? Sería 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Puedo cancelar los iguales, 9 con 9, 8 con 8, cancelo todo esto con esto y ¿qué me queda? 12 por 11 por 10. Al multiplicar me daría 1320. ¿Qué significa eso? Que hay 1320 formas diferentes en que puedo escoger 3 personas entre un grupo de 12 cuando importa la forma en que se escoja. Con las letras de la palabra libro, ¿cuántas ordenaciones distintas se pueden hacer que empiecen por vocal? Esto es un ejercicio de permutación porque voy a ordenar estas letras que aparecen acá. ¿Cuántas vocales hay? Hay 2. ¿Cuántas letras hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5 letras. Entonces voy a organizar 5 letras en forma horizontal, pero la primera es con vocal. Entonces recordemos que en permutación aquí vamos a colocar las posibilidades que tenemos. Como son con las letras de esta palabra, al principio debe empezar con vocal porque nos dijeron que debería empezar con una vocal. Entonces tenemos dos posibilidades, pongo la I o pongo la O. Cuando escojo una vocal, ¿cuántas letras me quedan? Supongamos de que escogí la O. Entonces me quedan las letras 1, 2, 3, 4, 4 letras. Cuando yo escojo una letra, pues me van a quedar 3. Después 2, 1. ¿Por qué hay 5 posiciones? Porque yo debo organizar las 5 letras. Eso se multiplica 2 por 4 por 3 por 2 por 1 que me daría 48. Entonces hay 48 formas diferentes para organizar las letras de la palabra libro que empiecen con vocal. ¿Qué sería esta opción de respuesta? ¿Cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con las cifras impares? Eso también es permutación. Decíamos que la permutación se utiliza para cuando yo quiero calcular placas, números, ordenar elementos de forma horizontal, como lo vemos acá. Entonces, recordamos de que las cifras impares o los dígitos impares son el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Como quiero hallar un número de 5 cifras, voy a hacer 5 posiciones acá. El ejercicio nos dice cifras distintas, entonces no puedo repetir elementos. ¿Por qué pongo acá 5? Porque hay 5 posibilidades. Pero cuando yo utilizo un número, por ejemplo, utilizo el 1, me van a quedar 4 posibilidades. Les voy a poner 4 acá. Y cuando escoja otro, por ejemplo, como el 5, me quedan 3 posibilidades. Ponemos 3 acá. Y cuando yo escoja uno de estos, supongamos de que escoja el 9, me quedarían 2 posibilidades, por eso pongo 2. Y cuando yo escoja uno de estos dos, pues me queda una posibilidad al final. ¿Cómo se resuelve permutación? Se multiplica 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Cuarta pregunta. Con las cifras 1, 2, 3, ¿cuántos números de 5 cifras pueden formarse? Por obvias razones se tiene que repetir cifras, porque como tengo solamente 3 y quiero formar un número de 5 dígitos, pues me toca repetir esas cifras. ¿Qué cifras tenemos? 1, 2, 3, entonces tenemos 3 cifras. Entonces son 5 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5 posiciones? Porque es un número de 5 dígitos. Como tengo 3 dígitos que puedo utilizar, voy a colocar acá 3. Y por obvias razones tengo que repetir. Sería 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 y por 3, 243. Quiere decir que con los dígitos 1, 2, 3
puedo formar 243 números diferentes, ¿de cuántas formas pueden colocarse los 11 jugadores de un equipo de fútbol, teniendo en cuenta que el portero no puede ocupar otra posición distinta de la portería? Bueno, esto sí es varianza, porque voy a escoger 10 jugadores entre 10. ¿Por qué 10 jugadores entre 10? Porque en la cancha de fútbol hay que ubicar 11 jugadores. Pero si me dicen de que ya hay alguien fijo en la portería, tengo que mirar cómo ubico los otros 10. Como el conjunto es pequeño, es 11 jugadores y ya escogí uno y debo escoger 10, por eso decimos escoger 10 entre 10. Y si importa el orden, no es lo mismo ser defensa que ser delantero. Entonces tenemos 10 factorial, que es n, recordemos de que varianza es n factorial dividido en n menos k. Entonces sería 10 factorial dividido en 10 menos 10 factorial. Algunos estudiantes al ver esto dicen, esto no se puede porque no podemos dividir por 0, ¿sí? Y es cierto, pero hay que tener en cuenta que dentro del curso de métodos de conteo que aparece en mi canal de YouTube ya habíamos explicado que 0 factorial es 1. Entonces realmente no estoy dividiendo por 0 sino por 1. Entonces sería 10 factorial dividido en 1. Y 10 factorial sería 10 por 9 por 8 por 7 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero en las opciones de respuesta no había que multiplicar, estaba en forma factorial.